Esquina Calle Islay con Tiabaya, frente al Mercado Santa Rosa, Pedregal. Celular 9418-31047. Lotes industriales y vivienda, San Rafael. Pasa el mejor fin de semana en tu peña, Jaranita de Rompirraja, buscando al consagrado 2019. Este sábado 23 de marzo, en tu local exclusivo, Jaranita de Rompirraja, en escena. Mi corazón. Las poderosas del sur. Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Alexandra Orquesta Show. Cada fin de semana. Jenny Velasco. Quisiera hacer las piedritas. El Majeñito. El muñequito encantador. Desde la esquina enfrente en tu casa. Tania Chávez. Cerveza, ron y guinda. Sonia, la reina del sentimiento. Amada mía, Chinito de Apurímac. me sirvo un vaso lleno. Martita Corazón. Este sábado 23 de marzo, en la Peña Folclórica, Jaranita de Rompirraja, costado del terminal terrestre, desde las 4 de la tarde. ¡No faltes! ¿Estás cansado de lo mismo y quieres diferenciarte del resto? ¿Pero cómo puedes lograrlo? Estudiando una carrera técnica, en un laboratorio con talleres altamente equipados y en corto tiempo. Hacerlo es muy sencillo. Estamos aquí para ayudarte a conseguir esa meta. Durante 2 años y medio tendrás clases 3 veces por semana y asesoramiento online las 24 horas, lo cual te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Nuestra metodología de enseñanza patentada aprovecha al máximo tus tiempos libres para que cumplas mucho más rápido tu meta. Contamos con una bolsa de trabajo para nuestros mejores estudiantes y así aseguramos tu empleabilidad. Además, podrás convalidar el 80% de tus estudios y costos en la Universidad Privada Telesub. Venga a Telesub y sea un profesional en 2 años y medio con una de nuestras 3 carreras. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información, con precios desde 135 soles al mes. Inicio de clases, abril. Teléfonos al 054 32 16 46. Dirección de informes, Avenida Independencia 1003, a media cuadra del Coliseo de Arequipa. Tantino Good Food, la mejor opción en el arte culinario, te invita a disfrutar de la variedad de nuestra carta de desayunos, almuerzos, platos típicos, pescados y mariscos. Una experiencia deliciosa y saludable. Urbanización Terminal Terrestre, Manzana A, Lote 1, al costado del Terminal Terrestre. Acompáñanos al lanzamiento de este nuevo programa. Entrate más dándole like a nuestra página de Facebook, Arequipa Metrópolis, este 2 de abril a las 8 de la noche por Universal Televisión. Sastrería Chequia. Confeccionamos ternos de varones y de damas. Modelos más exclusivos y de moda. Total garantía. Ubícanos de Amadilla 525 Cercado. Sastrería Chequia. Hola amigos, muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en su programa Desde la Cátedra. Es un programa, como ustedes saben, eminentemente cultural, jurídico, ¿no? Y que llega a ustedes con la finalidad de perfeccionarnos, ampliar nuestros conocimientos, conocer un poco más de lo que es este fascinante mundo del derecho. Como ustedes se habrán dado cuenta, poco a poco estamos tocando temas muy bonitos, temas relevantes, y siempre los ponentes que vienen como invitados son ponentes de primerísima calidad. Esta tarde contamos, ya está aquí con nosotros, el doctor Jorge Vargas Martínez. Es un amigo mío, catedrático también, ¿no? A quien tengo el gusto de tenerlo. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marquitos. Viniendo acá pues para colaborar con tu programa. Excelente. Y colaboramos con toda la gente en realidad. Mira, ¿sabes qué? Nos han escrito por interno abogados, felices porque se actualizan, contentos también alumnos de pregrado porque aprenden día a día, y gente también que no está metida en el ámbito jurídico pero que le gusta, ¿no? Y ahí por ahí están animándose y por ahí sus hijos, algún familiar sigue la de derecho. Bueno, y desde ya empezaremos entonces de una vez con la cátedra, pero voy a presentarte previamente. Es el abogado, es el doctor Jorge Vargas Martínez.
Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María, bachiller y título de abogado por la Universidad San Martín de Porres, doctorado en Derecho, o sea, doctor en Derecho, profesor de Derecho por diferentes universidades locales aquí en nuestra ciudad. Él tiene una medalla en honor al mérito otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Y como ustedes podrán percatarse, en nuestro fondo tenemos, como siempre lo digo, ¿no? El fondo de nuestra tela de fondo era lo que era donde se inició la Academia Lauretana, ¿no? En los claustros de San Agustín. Eso dio origen al Colegio Nacional de la Independencia Americana, a la Universidad Nacional de San Agustín y lo que fue después la Academia Lauretana, que nuestro Colegio de Abogados es el sucesor precisamente de la Academia Lauretana, ¿no? Asimismo también es autor de diferentes textos, exactamente número de 12, dice, bueno, en diferentes áreas que ya ustedes seguro ya lo conocen, él es bastante conocido, ¿no? Y nos va a hablar el día de hoy sobre la Constitución en Latinoamérica o constitucionalismo latinoamericano. ¿Cómo sería, mi estimado doctor? Sí, bueno, hay un curso que se llama Derecho Constitucional Comparado y por ese nombre del constitucionalismo latinoamericano. Se trata de ver un enfoque de las diferentes constituciones dentro de lo que viene a ser nuestra latitud, ¿correcto? Ya. Podríamos hacerlo desde el punto de vista global, pero sería muy amplio, ¿no? Debido a la diferencia de formas de gobierno que existen y qué es lo que hace que las constituciones también varíen, y sería más complicado, pero nos enfocamos a lo que es el constitucionalismo latinoamericano y cuál es la tendencia en Latinoamérica para la estructuración del marco legal madre de todo país, al menos países que tienen forma de gobierno democráticos, ¿no? Y de qué manera se estructuran y cuál es la tendencia Claro, del siglo XXI en lo que viene a ser el desarrollo constitucional. Perfecto, a ver. Empezaremos tal vez, si nos puedes ir haciendo una pequeña reseña. Nosotros tenemos una constitución, ¿no es cierto?, que posiblemente es muy semejante a las constituciones latinoamericanas, posiblemente, o es una copia. No, la tendencia en Latinoamérica tiene que ver primero con las formas de gobierno. ¿Ya? Una forma de gobierno determina una estructura constitucional. Por ejemplo, los países neoliberales generalmente son republicanos, pero los países que son socialistas, son asistencialistas, tienen una constitución socialista. Es el caso de Venezuela. La diferencia entre ambas en Latinoamérica es que la república, como es Perú, por ejemplo, tiene una constitución democrática, o un régimen económico neoliberal que es lo que va a determinar la forma política. Pero si el sistema económico, el régimen económico no lo es estatista, lo que se llama socialista, porque el comunismo es una utopía de Marx, Engels, Lenin, entonces la forma de gobierno es socialista. Estamos ante un Estado dador, proveedor, asistencialista. Por eso que Venezuela está como está, ¿no? Porque el Estado ya no, su constitución no cubre prácticamente las necesidades de la población y de la sociedad. Y por eso que hay una crisis, ¿no? Una constitución es la estructura básica de todo Estado, ¿no? Ahí están las bases de los poderes del Estado, los derechos fundamentales, lo que le llama la parte orgánica y la parte dogmática de una constitución. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte dogmática, es la que habla de los derechos fundamentales a partir del artículo 1, el 2, el 3, que son cláusulas numerus, y que deja abierto, que te digo, la aceptación de cualquier otro derecho, ¿no?, o futuro, y los demás derechos están en la parte tanto orgánica como dogmática. Perfecto. Nuestra estructura es así. Y si me hablas de la Constitución, nuestra Constitución, la del 93, es una Constitución prácticamente dada por un gobierno de facto. Claro, ¿no? la actual, la vigente. La vigente, Por Fujimori. que Humala dijo que le iba a derogar, Toledo, y nadie la ha derogado. ¿Tú sabes por qué no la han derogado? Porque el régimen económico es neoliberal. Entonces, a los republicanos no les interesa el otro tipo de gobierno, que es socialista. Si no, estaríamos como Venezuela. Por lo tanto, la han dejado ahí, a pesar que no tiene la firma de Fujimori, porque el Congreso la sacó, Así es. la retiró. Seguimos con una constitución republicana, neoliberal. Perfecto. Entonces,
entendiendo, podría decirse prácticamente de que el régimen o el sistema económico es lo que rige la Constitución en Latinoamérica, Sí, algo así. efectivamente. En una constitución, el régimen económico es el que configura el régimen político. Claro, a pesar de que supuestamente está basada en la persona como ser supremo de la sociedad, Puede ser, hay la constituciones- familia, la libertad de los derechos, etcétera. Todo lo que tú etcétera, ¿no? quieras, pero en la parte dogmática, que es de los derechos fundamentales, puede ser una constitución socialista, pero sin embargo, en la parte del régimen económico, que es lo que estructura el mercado, se determina la forma de gobierno. Por eso yo te digo, si un Estado es dador, es bienhechor, y que le da a todos y nadie trabaja, como los socialistas, llega un momento que tenemos que decir que esa forma de gobierno es socialista. Pero ¿cómo es el régimen económico? Estatista. Excelente, ¿No? claro. Entonces, Mire, es eso llegaría estatista. como una primera conclusión y muy Así es. importante. Así Y es. para que tengan en cuenta, sobre todo aquellas personas que no son, bueno, que no están en el ámbito jurídico, la Carta Magna, la Constitución, es la norma de normas, es la ley de leyes, es la norma sobre la cual se basa toda la legislación, todos los derechos, ¿no? O sea, supuestamente es la norma más importante. La norma más Definitivamente es la más importante, es la primera. Sobre ella no hay ni siquiera los tratados internacionales. Nosotros somos constitucionalistas y somos Ya. una república y somos una república neoliberal, ¿no? Por eso tenemos negocio, tenemos... claro que es el liberalismo que tenemos, a veces es a ultranza, es abusivo, pero es lo mejor que tenemos en una república democrática, ¿no? Si vamos hacia otro camino, podríamos hablar pues de los estados socialistas, o los estados socialdemócratas, o los estados federados, que también tienen constitución, pero tienen otra estructura política, ¿no? Lo que se llaman las confederaciones. El caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, que es una confederación. Ellos también son democráticos, pero su forma política es republicana, es democrática, solamente que la estructura orgánica del Estado es federativo. Eso es lo que cambia. Ya, tal vez, mira, yo entiendo lo que es una estructura federativa. Estamos hablando como, por ejemplo, México, ¿no es cierto? Brasil también tiene esta estructura, ¿no es cierto? ¿Podrías explicarnos un poco más para nuestros televidentes? Porque la mayoría de ellos no conoce esta situación. Ya, los estados federativos, en realidad, empecemos por cómo es nuestro estado, el estado peruano, ¿no? El estado peruano es una república, pero en la Constitución dice que somos descentralizados, no somos federativos. ¿Qué significa descentralizados? De que el país es unitario, es una unidad. No se puede concebir de que cada región sea autónoma absolutamente, no, porque va a depender de un gobierno que es el gobierno nacional. Por eso tenemos tres estamentos: el gobierno nacional, el gobierno regional y las alcaldías. Esa estructura no es federativa, esa estructura es republicana y descentralista, pero solamente descentralista, desconcentrada. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es el que tiene las riendas del país y es el que da los presupuestos a las regiones. Siendo así, existe una dependencia. Entonces la autonomía, supuestamente autonomía administrativa, económica y política de las regiones no es tal, porque siempre vamos a depender del gobierno nacional. En las federativas es diferente, existe un Estado, como Estados Unidos, que viene a ser la capital, ¿no? Y los demás son federativos porque sí tienen autonomía económica, autonomía política y policial. Por eso que tú ves que en Estados Unidos la policía de un estado es diferente a la policía de otro estado, porque cada estado estructura sus propias instituciones y las reglas son diferentes. Puede ser que en un estado exista pena de muerte y en otro estado no exista pena de muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los estados sí son autónomos, casi un 99%, pero siempre están enlazados al gobierno central, que viene a ser Washington DC. Esa es la diferencia de los federativos. Y si hablamos ya de la Comunidad Europea, bueno, esa es una barbaridad que no vamos a entenderla, porque los federativos han hecho la Comunidad Europea. Por eso ellos tienen eurodiputados que no lo vamos a entender, porque es una estructura totalmente diferente donde varios países, en número de 20 y 30, se han unido, pero como países que vendría a ser como una confederación de países, ¿no? Excelente. Con autonomía. Es muy complejo, ¿no? Ujú. Y ahora último hay un país que ya quiere salirse, no está de acuerdo, hay muchos gastos en la Comunidad Europea. Lo malo de estas comunidades es de que si son muy grandes son inmanejables, ¿no? Económicamente, políticamente, y tienen muchos problemas, ¿no? Porque el eurodiputado, por ejemplo, puede regular algo en un país, en otro país, y visita todo. Acá hemos tenido eurodiputados también, ¿no?
Pero esa es una organización ya más superior, que nosotros no la vamos a entender ahorita porque no la hemos experimentado, ¿no? Entonces Europa ya se han disparado ya prácticamente otro tipo de organización que no es ni republicana, ni socialista, ni socialdemócrata, sino una confederación de confederaciones prácticamente, ¿no? Doctor, y por ejemplo, si pudiéramos atribuir, bien, estamos hablando de la Constitución, es una norma primordial, es una norma base, es el cimiento legislativo para cualquier Estado. ¿Podríamos atribuir el subdesarrollo latinoamericano a esta base constitucional? No, porque ahí nos remitimos a lo que viene a ser historia. Tienes que empezar por saber de que nosotros no siempre hemos sido republicanos. Entonces la pobreza no viene de la época republicana. Claro que la república con los militares ha contribuido mucho a la pobreza, ¿no? Porque la coima y la corrupción siempre han estado en todos los estados, pero tenemos que recordar que nosotros hemos sido colonia. Y como colonia hemos tenido que endeudarnos con España a efectos de que podamos tener una república independiente, ¿no? Con la batalla de Ayacucho, los héroes y próceres que han llevado a un Estado republicano. San Martín no quería un Estado republicano, quería un virreinato con transferencia a una república, pero los jurisprudentes de esa época en la Asamblea Constituyente dijeron que no, que seamos república. Pero la pobreza ya está generada desde las guerras de independentistas, desde ahí, porque inclusive hemos tenido que pagar botín de guerra para ser libres. Entonces ese botín de guerra es lo que le llaman ahora deuda externa. Entonces la pobreza viene desde ahí y se acrecienta más con los estados republicanos y con esta democracia que tenemos imperfecta, pero que es lo mejor que tenemos ahorita, salvo que salga otro tipo o forma de gobierno como la Unión Europea, que también ha contribuido a la pobreza. ¿Por qué? Por los actos de corrupción de los diferentes gobiernos, que tú sabes que están denunciados casi la mayoría de presidentes. Claro, porque sabes que, mira, siempre es un caballito de batalla, siempre cuando va a haber elecciones, siempre cuando estamos en una situación grave en nuestro país, la reforma de la Constitución, ¿no? Que vamos a reformar la Constitución, que vamos a cambiar la Constitución, que vamos a... Bueno, la cosa es de que al final... Quieren cambiar todo. Sí, agarra tu micrófono, la gente no nos escucha así. Quieren cambiar la Constitución. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿la Constitución tiene la culpa? Si cambiamos la Constitución, ¿vamos a mejorar o qué mejoraríamos o qué empeoraríamos? ¿No? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque si tú cambias la Constitución, lo primero que tienes que preguntarte es ¿hacia dónde va a ir tu régimen económico? Porque va a depender del manejo económico que tiene la Constitución. Por eso te he hablado de dos formas de gobierno, los socialistas y los neoliberales, la que va a determinar si va a haber o no pobreza. Porque si tú tienes un gobierno socialista, puede ser muy bueno ese gobierno socialista y la forma de gobierno política es el socialismo y la economía es de Estado, es estatal. Y si el Estado gobierna bien, como no lo ha hecho Brasil con los actos de corrupción, entonces hay pobreza. O sea, tampoco no depende mucho de la forma de gobierno. Aunque una forma de gobierno socialista sea una dictadura, pero gobierne bien la economía, entonces el Estado, como ha sido Venezuela hace 20 años, el Estado es un bienhechor, un buen benefactor, entonces nadie sufre. ¿Por qué? Porque la finalidad del Estado es el bienestar común. Y si tú cumples con el bienestar común, no interesa la forma de gobierno, como decían los rusos. Yo no quiero un comunismo de acá 20 años para una sociedad perfecta, yo quiero comer ahora, decían las mujeres. Por eso se disolvió la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el Kremlin era corrupto y se quedaba con todas las arcas y el pueblo no tenía nada en ese Estado socialista. Por eso que se disolvió la Unión Soviética. Excelente. Bueno, amigo, tenemos mucho para hablar. Cuando hablamos de derecho constitucional, en realidad tenemos el tema para hablar, el tema de debate es extenso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Me gustaría hablar ya luego del corte con el doctor, a ver que nos explique algo sobre el Poder Judicial y la Constitución en el Perú y en Latinoamérica. Regresamos luego del corte. Este verano recarga, acepta y triplica tus megas, pues sobrino. Que salió el gringo, el verano va a empezar con prepago chévere y comienza a vacilar. Recargué 5 soles en la tienda de 2 días, tripliqué los megas de mi bono por 4 días. Acepta el mensaje y no dejes de bailar. Recarga el toque y empieza a chéveranear. Vamos a pasarla bien. Leche Gloria
presenta la más moderna y avanzada tecnología de procesamiento aséptico en el continente, que ya está operando al 100% en Arequipa para una nueva línea de productos larga vida. Esta nueva línea aséptica de soplado, llenado y envasado, totalmente cerrada y esterilizada, garantiza que nuestros productos mantengan todas sus propiedades, sin preservantes ni necesidad de refrigeración, para que lleguen a todos los hogares del país con el más alto nivel de calidad. Una innovadora inversión que se instala en Arequipa como una muestra más del cariño y compromiso de una empresa que nació y creció en la Ciudad Blanca. Arequipa estoy aquí. Gran venta, lotes industriales y vivienda. San Rafael. Estamos en la carretera Pedregal-Quilca, altura kilómetro 36. Lotes desde 300 hasta 450 metros cuadrados. Desde 300 hasta 450 metros cuadrados. Inscrito en registros públicos. Separa tu lote hoy mismo con 200 soles. Terreno totalmente plano. Adquiérelo ya en nuestras oficinas. Centro Comercial Nuevo Horizonte, Interior 8, esquina Calle Isla y con Tiabaya, frente al Mercado Santa Rosa, Pedregal. Celular 9418-31047. Lotes industriales y vivienda. San Rafael. Pasa el mejor fin de semana en tu peña. Jaranita de Rompirraja. Buscando al consagrado 2019. Este sábado 23 de marzo. En tu local exclusivo. Jaranita de Rompe y Raja. En escena. Las Poderosas del Sur. Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Alexandra Orquesta Show. Cada fin de semana. Jenny Velasco. Quisiera hacer las piedritas. El Majeñito. El Muñequito Encantador. Desde la esquina frente a tu casa. Tania Chávez. Cerveza, ron y guinda. Sonia, la reina del sentimiento. Amada mía. Chinito de Apurímac. Me sirvo un vaso lleno. Martita Corazón. Este sábado 23 de marzo. En la Peña Folclórica. Jaranita de Rompe y Raja. Costado del terminal terrestre. Desde las 4 de la tarde. ¡No faltes! ¿Estás cansado de lo mismo y quieres diferenciarte del resto? Pero ¿cómo puedes lograrlo? Estudiando una carrera técnica en un laboratorio con talleres altamente equipados y en corto tiempo. Hacerlo es muy sencillo. Estamos aquí para ayudarte a conseguir esa meta. Durante 2 años y medio tendrás clases 3 veces por semana y asesoramiento online las 24 horas, lo cual te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Nuestra metodología de enseñanza patentada aprovecha al máximo tus tiempos libres para que cumplas mucho más rápido tu meta. Contamos con una bolsa de trabajo para nuestros mejores estudiantes y así aseguramos tu empleabilidad. Además, podrás convalidar el 80% de tus estudios y costos en la Universidad Privada Telesub. Venga a Telesub y sea un profesional en 2 años y medio con una de nuestras 3 carreras. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información, con precios desde 135 soles al mes. Inicio de clases, abril. Teléfonos al 054 32 16 46. Dirección de informes, Avenida Independencia 1003, a media cuadra del Coliseo de Arequipa. Acompáñanos al lanzamiento de este nuevo programa. Entérate más dándole like a nuestra página de Facebook, Arequipa Metrópolis, este 2 de abril a las 8 de la noche por Universal Televisión. Bien amigos, nuevamente estamos aquí en nuestro programa, contamos con la presencia del doctor Jorge Vargas Martínez, constitucionalista, y estamos hablando sobre la constitución en Latinoamérica o constitucionalismo latinoamericano. Hemos hablado ya un poco al respecto, hemos estado manejando algunas pautas, hemos llegado ya a una primera conclusión de que la parte económica es primordial y domina inclusive el ámbito, el futuro, el objetivo, ¿no?, el sentido de las constituciones. Eso queda como una primera constitución y claro, siempre debatible, y ustedes pueden escribirnos en el Facebook o en Instagram, bueno, en YouTube, nos escriben donde vean por conveniente, a efecto de seguir incentivando lo que es la parte académica.
antes de irnos al corte había quedado una pregunta en el tintero, ¿no? Íbamos a hablar sobre la Constitución y el Poder Judicial, tanto en el Perú, tanto en Latinoamérica. Esa fue la pregunta que se nos quedó, mi estimado Jorge. Sí, empezaremos pues por el Perú, a ver qué pasa. En esta estructura orgánica de la Constitución tenemos lo que se refiere al Poder Judicial, porque nosotros somos tripartitos, o sea, tenemos tres poderes, ¿no? Inclusive 4, te diría yo, porque también existe el poder, la Corte Suprema, es otro poder, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? A ver, pero excelente, porque eso lo tocamos inmediatamente. Ya, siguiendo, ¿no? Entonces los tres poderes que son el judicial, legislativo y el ejecutivo conforman el Estado peruano en razón a una teoría en la cual después de la Revolución Francesa el rey tenía mucho poder, no puede ser unitario el gobierno, entonces tenía que dividirse en 3 y se conformaron 3 poderes. Uno de ellos es el Poder Judicial, pero ¿cuál es la función del Poder Judicial en una Constitución? El Poder Judicial tiene la función de controlar a los otros poderes y asimismo autocontrolarse. Por eso se formó un ejecutivo que es el ejecutor administrativo, un legislativo que es el que da las normas y hace control político, y un judicial que es el que judicializa cualquier acto de corrupción o mal funcionamiento de la administración pública de los 3 poderes y de las instituciones autónomas que tiene la Constitución, como Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones. Todo el mundo puede pasar por el Poder Judicial, porque es el órgano de control estatal, aunque no lo creamos. Entonces nuestro Estado tiene un Poder Judicial en base a una Corte Suprema, Cortes Superiores y los órganos de primera instancia a nivel de juzgados. El caso del Ministerio Público es una institución autónoma, ¿no? Porque es Ministerio Público. Dice ministerio, ¿qué es un ministerio? Pues es una hacienda más. No es un poder, ¿eh? No es un poder. Titular de la acción penal, ¿no? Justo te contaba que vengo de una audiencia donde hemos puesto un sobreseimiento por una mala investigación de los señores fiscales, ¿no? Que también es criticable a veces y hace que las investigaciones se alarguen como el día de hoy, ¿no? Claro. En un accidente de tránsito. Entonces, este Poder Judicial está estructurado por esas 3 estructuras, Suprema, Superior y órganos de primera instancia. Nosotros tenemos juzgados de paz letrado, juzgados de primera instancia, ¿no? Tenemos las salas superiores y las salas supremas. Así es. Y eso es lo que administra la justicia, ¿no? Nadie se escapa del control judicial, nadie, ni el presidente de la República. Para eso se creó inicialmente la estructura de 3 poderes, para que haya un contrapeso de controles, porque el Congreso también controla a los supremos, los puede desaforar. Ahorita tenemos a un supremo que está en Japón y está escapado, ¿no? Tenemos un presidente que está afuera, está con un pedido de extradición que lo ve la Corte Suprema. Entonces ahí está el control. La mayoría de constituciones en Latinoamérica, especialmente en los países de habla latina, tienen ese tipo de estructura, salvo por ahí el Defensor del Pueblo, que es una copia que hemos tomado de otras constituciones de la colombiana y que tiene una función que ahora es irrelevante prácticamente. El Defensor del Pueblo no funciona, ¿no? Desgraciadamente. Pero es una institución autónoma que representa a la sociedad en juicio y representa los intereses difusos y otros intereses, los jubilados, etcétera, etcétera. Entonces, en Latinoamérica prácticamente tenemos esa estructura del Poder Judicial. Ahora, si me hablas del Poder Judicial y su funcionamiento, ese es otro cantar, ¿no? ¿Cómo funciona el Poder Judicial? En el Perú hay órganos que son eficientes, pero también hay órganos que no lo son, ¿no? Imagínate, ¿cómo es posible que tengamos a un Supremo envuelto en un problema de corrupción tan grave y que ahora estamos pidiendo su extradición a Japón, que se ha escapado por las fronteras con la coima de una trabajadora de aduanas? Entonces, ¿en qué nivel está el Poder Judicial en ese estamento supremo? ¿Y cómo estarán los otros estamentos? Acá en Arequipa tenemos un juez de investigación preparatoria que ahorita está con detención preventiva 3 meses por una coima de 3.000 soles, ¿no? Y así diferentes casos fiscales, jueces de paz letrado, etcétera, etcétera. Y yo digo que en un Poder Judicial deben estar los más probos, pues, ¿no? No deben estar los corruptos. Y ahí entra el tema de la estructura del Poder Judicial. ¿Cómo se ha estructurado el Poder Judicial? ¿Se ha estructurado técnicamente o políticamente? Para mí se ha estructurado políticamente. Y ese es el problema que tenemos.
Claro. ¿Eso pasa en todas las constituciones? No, porque nuestra realidad es otra. El Poder Judicial en algún momento ha sido tomado por los partidos políticos. En otras instituciones no. Por ejemplo, a Lula da Silva siendo presidente de la República o expresidente que ahora está sentenciado. Así es. El Poder Judicial lo ha sentenciado como expresidente y se ha cumplido con la Constitución. Claro. ¿No? Entonces ya hay un presidente sentenciado en Brasil porque el Poder Judicial ha actuado de acuerdo a la ley y le han demostrado actos de corrupción y está con pena de prisión. Claro. Nuestra Constitución efectivamente pues, agarra tiene un capítulo específico, ¿no es cierto?, que habla de lo que es el Poder Judicial. Y habla sobre la estructura, nos da algunos parámetros de lo que es la cosa juzgada. Deberes, obligaciones. Deberes, obligaciones, efectivamente. Y en alguna parte también inclusive habló en su debido momento sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, ¿No es es cierto? Parte, pero el Consejo Nacional... Que ya, ya fue, porque ahora es la Junta Nacional de Justicia. Ha cambiado, hay que tomar cuenta que el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura no es parte del Poder Judicial, porque es un ente que se creó autónomo con una estructura con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque entran miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía, entonces tú no puedes ser juez y parte en una designación. Exacto. Cuando hablamos con García Belaúnde, un constitucionalista famoso, ¿no? Vino a Arequipa porque apadrinó mi promoción de constitucional, nos decía que la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura estaba mal hecho, porque hay representantes hasta del sector industrial, por eso tú en un CNM llegabas a encontrar a un técnico laboratorista, a un técnico enfermero. ¿Por qué? Nombrando jueces supremos. Esa es una falencia terrible, pues, que yo como abogado me ponga a nombrar profesores que no es mi especialidad. Entonces, eso es lo que criticamos. Entonces, ahora sale, tú me dices, el Jurado Nacional... La Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque esto del CNM prácticamente reventó con un acto de corrupción donde se traficaban plazas, y eso es cierto. Se traficaban plazas del CNM al Poder Judicial y del Poder Judicial favores al CNM para nombrar gente. Exacto. Mira, cuando hablamos del Poder Judicial, porque seguimos con el Poder Judicial, una rama que definitivamente nos atañe como juristas a todos, lamentablemente, y lo tocamos así de lado con la Constitución, tenemos efectivamente el Poder Judicial, que hablaste correctamente. Has hecho el desline también con lo que es el Ministerio Público, ¿no es cierto? Estamos viendo ahora la parte del Consejo Nacional de la Magistratura, pero también, y no se escapa, cuando hablamos del Poder Judicial, de las resoluciones judiciales, de toda la tramitación judicial, lamentablemente también tenemos que acudir a lo que es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mira, estamos haciendo ahorita un análisis y nos damos cuenta de que el Poder Judicial, pues no es solo el Poder Judicial. Mira, tenemos Ministerio Público, tenemos Consejo Nacional, bueno, ya no Consejo Nacional de la Magistratura, ahora va a ser la Junta Nacional de Justicia, y ahora también del lado de refilón tenemos que hablar del Tribunal Constitucional, porque a veces es posible amparar alguna resolución judicial y se toman todo un proceso judicial, ¿no? A ver, ¿cómo estructuraríamos esto en el ámbito constitucional? Ya, nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que también es institución autónoma, porque nosotros somos una república y un Estado pues democrático que tiene instituciones también autónomas, que están muy aparte del Poder Judicial. Lo que pasa ahí es de que el Tribunal Constitucional es un ente autónomo máximo de interpretación de la Constitución, en la cual todos los órganos de la estructura del Estado pueden ser sometidos a control, porque el Tribunal Constitucional es un órgano de control. ¿Pero órgano de control de qué? De la jurisprudencia, de la doctrina y de los fallos judiciales. Pero a veces digo que el Tribunal Constitucional se ha metido en fallos judiciales, revirtiendo todo un proceso o deformando todo un proceso cuya función no es esa. Así es. Sin embargo, lo han hecho. Entonces, ¿cuál es? Y lo vienen haciendo. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la motivación del Tribunal Constitucional? De que el Tribunal Constitucional no está todavía maduro. Nosotros tenemos una república pues muy pobre, ¿no? De pocos años, recién vamos a cumplir 200 años de república. Hay países que tienen 400, 500 o 800 años de república, ¿no? Y han cambiado su forma de gobierno a través del tiempo. Pero ¿qué pasa? El tribunal todavía está, como le digo yo, verde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, toma acciones de control en los habeas corpus, los habeas data, acciones de garantía, ¿no? Y toda la función que cumple, a veces mete sus narices en el Poder Judicial para influir en una sentencia, por ejemplo, y deforma todo el proceso judicial. Y eso es incorrecto, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano de control, no es una
encima de la Suprema. En tal caso, la Suprema debería hacer eso con sus plenos jurisdiccionales, pero no el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay abogados que se van al Tribunal Constitucional y piden alguna garantía para poder influir en un juicio. Y ahí sale una deformación del proceso. Claro, excelente. Mira, sigamos con el Poder Judicial y tenemos con esta superestructura jurídica, podríamos hablarle de... Amplia, muy grande. Muy amplia, muy grande. Y compleja. Sí, efectivamente, muy compleja. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la Constitución podría... Bueno, no sé si... Es que es también ambiguo lo que voy a hablar, es ambiguo, es irrisorio también lo que voy a hablar. Como hacer las veces de reglamento para evitar precisamente toda esta confusión o este cambalache jurisdiccional, ¿no? Porque mira, tenemos por un lado el Ministerio Público, ¿no? Tenemos por otro lado la Junta Nacional de Justicia, tenemos por otro lado el Congreso, que también va a dar sus normas, y tenemos por otro el Poder Judicial y tenemos el Tribunal Constitucional, y al final, prácticamente en una especie de orden aleatorio, una especie de suerte, tú sacas tu fallo a favor, ¿no? De una u otra manera. ¿Tú crees que la Constitución como tal, o sea, una Constitución como tal, debería regular esto? ¿De qué manera y en qué forma? Claro. ¿Qué propuesta nos darías tú, por ejemplo, ahora, en la peruana? Ya, en la peruana, ahorita, por ejemplo, la Constitución es la que está vigente, el 93. Así es. Ya. ¿Cuál es el problema? El problema no es cuestión de sistemas, sino cuestión de personas. El sistema está estructurado para cumplir una función. Si yo digo que el Tribunal Constitucional es un órgano de control supremo de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional deberían cumplir esa función. Pero ¿qué pasa? Que por cuestiones humanas son imperfectos y a veces, como se dice, desfiguran pues la función que ellos tienen, ¿no? Y no cumplen pues con la ley orgánica del Tribunal Constitucional y se meten en cosas que no se deben meter. Ya lo han hecho, inclusive hay sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional. En un mismo caso, 2 sentencias contradictorias. Ese tipo de errores ha tenido el Tribunal Constitucional. Ahora, para nombrar un miembro del Tribunal Constitucional, tú sabes pues que se pasa toda una serie de filtros en el Congreso, es mayoría, ¿qué te digo?, calificada, 2/3, se supone que son los preclaros de la jurisprudencia que van a controlar todo lo que es constitucional. Pero aún así cometen errores. ¿Por qué? Porque son fallas humanas. Y además te he dicho que hay infiltración política en los tribunales. Entonces hay intereses creados para sacar una resolución determinada en un proceso determinado. Eso no lo va a negar nadie, porque ha habido elecciones de tribunales constitucionales netamente políticos. Y ahí es donde se deforma la función del tribunal. Si, como decía Domingo García Belaunde, todos fueran jurisconsultos de 40 años de experiencia, apolíticos, docentes o no docentes, pero gente proba, irían por la función del Tribunal Constitucional y resolverían solamente los casos que le atañen al Tribunal Constitucional sin meterse en cuestiones políticas o en cuestiones jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial. Pero no lo han hecho, pues, porque las elecciones de los miembros del tribunal los últimos 20 años han sido prácticamente politizadas. Y ese es un problema que tenemos, ¿no? Ahora, con el Jurado Nacional de Justicia, ¿cómo se van a elegir a los miembros? ¿Cómo se van a elegir a los miembros? Hay una junta que va a hacer un reglamento, y ya te adelanto que mínimo tiene que tener, me parece, 30 años de experiencia en derecho, algo así han puesto. Edad mínima 50 años, 60 años, algo así está 50 años. 50 años el proyecto. Y ahora vamos a ver el reglamento de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo no estoy de acuerdo que estén los miembros del Poder Judicial ni del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son juez y parte. Con García Belaunde conversábamos que tenía que ser una estructura totalmente autónoma, independiente de lo político, independiente de cualquier estamento gubernamental que no iba a trabajar para el Estado, que sean independientes, lo cual es complicado, pero no es imposible, porque hay jurisconsultos que pueden conformar una Junta Nacional de Justicia para nombrar fiscales y jueces verdaderamente probos. El mejor perfil, porque ahora no lo están haciendo. Ejemplo de eso es hoy día una audiencia que tengo con un fiscal que no investiga bien un accidente de tránsito porque le faltan hacer diligencias y le han programado 60 días. ¿Qué significa eso? Que no investigan bien. ¿Por qué? Porque fue mal elegido ese fiscal, pues no sabe pues, de investigación de accidentes de tránsito. Excelente, excelente, Jorge. Bueno, ¿sabe qué? Voy a lanzar otra pregunta y la respondes luego del bloque comercial. Perfecto. Mira, ya estamos hablando ampliamente sobre la Constitución. Me gustaría ahora ver la función legislativa en la Constitución peruana y en la Constitución latinoamericana. Ya, muy bien. Un tema más picante aún me parece. Más picante, ¿no? claro. Entonces lo vemos luego de nuestra pausa comercial. Regresamos.
verano, recarga, acepta y triplica tus megas, pues sobrino. Que salió el gringo, el verano va a empezar con prepago chévere y él comienza a vacilar. Recargué 5 soles en la tienda de 2 días, tripliqué los megas de mi bono por 4 días. Acepta el mensaje y no dejes de bailar. Recarga el toque y empieza a chéveranear. Vamos a pasarla bien. Leche Gloria presenta la más moderna y avanzada tecnología de procesamiento aséptico en el continente, que ya está operando al 100% en Arequipa para una nueva línea de productos larga vida. Esta nueva línea aséptica de soplado, llenado y envasado, totalmente cerrada y esterilizada, garantiza que nuestros productos mantengan todas sus propiedades, sin preservantes ni necesidad de refrigeración, para que lleguen a todos los hogares del país con el más alto nivel de calidad. Una innovadora inversión que se instala en Arequipa como una muestra más del cariño y compromiso de una empresa que nació y creció en la Ciudad Blanca. Arequipa estoy aquí. Gran venta, lotes industriales y vivienda. San Rafael. Estamos en la carretera Pedregal Quilca, altura kilómetro 36. Lotes desde 300 hasta 450 metros cuadrados. Desde 300 hasta 450 metros cuadrados. Inscrito en registros públicos. Separa tu lote hoy mismo con 200 soles. Terreno totalmente plano. Adquiérelo ya en nuestras oficinas. Centro Comercial Nuevo Horizonte, Interior 8, esquina Calle Isla y Confiabaya, frente al Mercado Santa Rosa, Pedregal. Celular 9418-31047. Lotes industriales y vivienda. San Rafael. Siente la frescura y pureza del agua y encuentre el equilibrio que tu cuerpo necesita. Pureza que te ayuda a sentirte cada día mejor. Puquio, agua pura de manantial. Hidrata y purifica tu vida. Pídelos en bidones de 20 y 7 litros al 404371. Pasa el mejor fin de semana en tu peña. Jaranita de Rompirraja. Buscando al consagrado 2019. Este sábado 23 de marzo, en tu local exclusivo, Jaranita de Rompe y Raja. En escena, Mi corazón. Las Poderosas del Sur. Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Alexandra Orquesta Show. Cada fin de semana. Jenny Velasco. Quisiera ser las piedritas. El Majeñito. El muñequito encantador. Desde la esquina frente a tu casa. Tania Chávez. Cerveza, ron y guinda. Sonia, la reina del sentimiento. Amada mía. Chinito de Apurímac. Me sirve un vaso lleno. Martita Corazón. Este sábado 23 de marzo, en la Peña Folclórica, Jaranita de Rompe y Raja. Costado del terminal terrestre, desde las 4 de la tarde. ¡No faltes! Tantino Good Food, la mejor opción en el arte culinario, te invita a disfrutar de la variedad de nuestra carta de desayunos, almuerzos, platos típicos, pescados y mariscos. Una experiencia deliciosa y saludable. Urbanización Terminal Terrestre, Manzana A, Lote 1, al costado del Terminal Terrestre. Vea bien, véase bien. Calidad a su servicio. Los mejores productos ópticos, lentes de contacto, oftálmicos y cosméticos. Gafas de sol polarizadas, monturas modernas en variedad de modelos, multifocales, progresivos. Los esperamos en nuestros 7 locales. Principal, Peral 123. ¿Estás cansado de lo mismo y quieres diferenciarte del resto? ¿Pero cómo puedes lograrlo? Estudiando una carrera técnica en un laboratorio con talleres altamente equipados y en corto tiempo.
Hacerlo es muy sencillo. Estamos aquí para ayudarte a conseguir esa meta. Durante 2 años y medio tendrás clases 3 veces por semana y asesoramiento online, las 24 horas, lo cual te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Nuestra metodología de enseñanza patentada aprovecha al máximo tus tiempos libres para que cumplas mucho más rápido tu meta. Contamos con una bolsa de trabajo para nuestros mejores estudiantes y así aseguramos tu empleabilidad. Además, podrás convalidar el 80% de tus estudios y costos en la Universidad Privada Telesur. Venga a Telesur y sea un profesional en 2 años y medio con una de nuestras 3 carreras. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información, con precios desde 135 soles al mes. Inicio de clases, abril. Teléfonos al 054 32 16 46. Dirección de informes, Avenida Independencia 1003, a media cuadra del Coliseo de Arequipa. Domingos espectaculares. Purito Perú, en tu peña, Jaranita de Rompirraja. Este domingo 24 de marzo, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja, costado del terminal terrestre, desde las 5 de la tarde, en escena. Innovadoras del Sur. Yo mañana me voy de este lugar. Milder Valdés. Cervecita. Cristiana Plaza. Cada fin de semana. Jenny Velasco. Mari Linda. Rosaurita de la Unión. Noemi Cáceres. Adiós con los hombres. Condesita del Sur. No quiero saber más. Nuevos valores de la Academia de Música Francisco. Este domingo 24 de marzo, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja, ex rodeo, costado del terminal terrestre, desde las 5 de la tarde. Inscripciones para el concurso Buscando al Consagrado 2019 981 7894 87. Además, premios en efectivo. Premio grabación en audio y video. Auspicia Universal Televisión, Canal 6.1 y Radio Popular. Bien, amigos, estamos nuevamente ya en este último bloque desde la cátedra y bueno, seguimos analizando la Constitución, comparándola con las demás constituciones latinoamericanas. Habíamos tocado en el bloque anterior la parte del Poder Judicial y quiero en el tintero verificar ahora la parte del Poder Legislativo, ¿no? Así, estimado doctor, ¿qué hacemos, ¿no?, con el Poder Legislativo? Pero quisiera un análisis técnico de la Constitución, porque a ver si la Constitución tiene la culpa de lo que tenemos actualmente como representantes en nuestro Congreso. Claro. Bien, te diré referente al Poder Legislativo. Primeramente, la estructura es de 130 congresistas. También tenemos los parlamentarios andinos que prácticamente no tienen función. Tú nunca escuchas a los parlamentarios andinos, se reúnen 1 o 2 veces al año nada más. Eso es un cargo prácticamente para mí obsoleto, que no sirve de nada. Pero el Poder Judicial como parte el Poder Legislativo como parte de la estructura sí, porque es el que va a dar las leyes, promulgar las leyes, nombrar al defensor del pueblo, nombrar algunos personajes del defensor del pueblo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene funciones el Congreso, comisiones especiales para nombramientos de funcionarios especiales y el control político, ¿no? Ahora tú me preguntas, ¿qué pasa con el Poder Legislativo? Empecemos cómo se ha estructurado. Se ha estructurado por lista descentralizada. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque en una lista descentralizada tú pones candidatos de tu región. ¿Y qué candidatos hay en tu región? Hay candidatos con primaria, secundaria, técnicos, otros que no tienen educación, otros que no están preparados. No es requisito obligatorio ser un docto para ser legislativo. Ahí tienes tú la famosa Condorito es chileno, ¿no? Hablando de estupideces en el Congreso, Condorito es chileno, y Borrell ha dicho que Condorito es chileno, invocando a los nacionalistas que hagan guerra. Esa falta de conocimiento, de ignorancia, pero ya excesiva, se debe a que no se escogen bien a los congresistas, o los que salen pues no están capacitados. Fíjate, ha salido un proyecto de ley donde una de los partidos políticos quiere poner el apellido o de la madre o del padre sin tomar en cuenta las consecuencias jurídicas que llevaría eso. Lo han archivado.
El caso lo han archivado porque eso se ha discutido hace tiempo, pero vienen con esas ideas descabelladas que va a causar, en vez de solucionar un problema, va a causar un problema. Lógicamente que una madre soltera le convendría, claro, porque va a poner el apellido de ella y no pasa nada, sus 2 apellidos. Pero hay otras consecuencias jurídicas más. Entonces, en el Congreso, ¿qué pasa? Que hay mala elección. La forma como elegimos a lista partida, a lista descentralizada, es pésima. Por eso que se pedía lista única, para elegir a los mejores y que salgan por los 20 mejores de cada partido. Claro, pero la Constitución, ¿qué tiene que ver en esta situación? Efectivamente, la Constitución regula lo que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Pero en este caso, pues, están en la Constitución, el Poder Legislativo está regulado en sus deberes y sus atribuciones. Y además el Jurado Nacional de Elecciones, como ente autónomo, también está regulado por la Constitución. Y los reglamentos del poder, bueno, antes había poder electoral, ahora ya no hay. Claro, pero Jurado Nacional de Elecciones son las que determinan cómo se eligen a los congresistas. Claro, es que justo ahí la Constitución regula quién, cómo se va a elegir a los congresistas. Claro. Bueno, y ahí está. En otros países la como OMPE. eso, o sea, que tienes conocimiento de otras constituciones, regulan de mejor manera, estamos en la misma situación. Son diferentes porque, mira, en las formas de elecciones hay una serie de formas de elegir, a lista completa, a lista partida, descentralizada, por cifra repartidora, como es la de nosotros. En otras latitudes, la forma de designar a los representantes del Congreso pueden ser diferentes. Hasta pueden ser mejor que la nuestra, o de repente peor que la nuestra, ¿no? Pero son similares casi. La mayoría son por voto universal. La mayoría de las constituciones en Latinoamérica son por voto popular y universal. Una persona, un voto. Esa es más o menos la estructura que tiene las elecciones en casi la mayoría de las constituciones. El de nosotros es así, voto universal, porque tú en una elección vas y votas y tu voto vale un voto y se acabó. Pero lo malo de nuestro sistema, por eso que se hablaba del tema de lista completa y lista descentralizada, es que tenemos pues esta forma de cifra repartidora. Nosotros elegimos por región, ¿no? Y ahora hay congresistas que se vienen a la región y se ha creado la figura de la representación congresal, cuando vemos de que están en el extranjero y sin embargo han cobrado representación congresal. Ahí tenemos una falencia del sistema. ¿Te das cuenta? Y ahí está la Beteta, ahí está un montón de gente ahí que ha cobrado y se ha ido al extranjero porque no están preparados, pues, no tienen conciencia de congresistas. ¿Yo cómo voy a cobrar si yo no voy a mi representación congresal? Claro, pero por ¿quién ejemplo, eligió? La región eligió, pues. Claro. La región eligió a ese Pero congresista. la Constitución podría cambiar este panorama. Sí, puede cambiar. ¿Cómo lo haríamos? Cambiando la forma de elección. Tendríamos que configurar una forma de elección más representativa y más democrática. Y para eso hay sistemas diferentes de cómo elegir. Por eso te hablo de la cifra repartidora, te hablo de lista única, de repente por colegiados. Tendríamos que crear un sistema que haga elegir a lo mejor de la lista. Ahora, ¿cuál es eso? Tenemos que ponernos a estudiar. Pues, ¿cuál es? Porque hay como 20 formas de elegir. ¿Cómo cambiamos la Constitución? Una, por ejemplo, te digo, una forma de elegir a mano alzada. Los jueces de paz, ¿cómo se eligen? A mano alzada. A mano alzada. ¿Pero qué pasó? Se prostituyó porque llevaban a su gente y a mano alzada salía el que llevaba más gente. O sea, ¿cómo se corrompe el sistema? En el camino se corrompe el sistema y sale el que quiere salir, pues, porque hace maña. Se va contra la Constitución. Y la otra forma era por convocatoria del Poder Judicial. Mi experiencia como juez de paz, yo fui elegido por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Juez de paz de San Juan de Dios en Hunter, pero fue por currículum. Fue por concurso, ¿no? Entonces, así salió un juez y nunca tuvimos problemas, ¿no? Pero como la forma que se elige ahora, y creo que ahora no han elegido los jueces de paz así a mano alzada, me parece que ha sido por la Corte, así que es lo mejor, el mejor perfil. ¿No? Por ejemplo, el doctor Luna ahí en Hunter sigue de juez de paz, años, será por algo. Así es. Yo no ¿Cómo le escucho cambiamos corrupción a él. Sí, estimado Jorge, ya porque también se nos va el tiempo. ¿Cómo Dime. cambiamos la Constitución? Y brevemente... Con una reforma. Claro, definitivamente, pero entiende de que nuestros televidentes, algunos son estudiantes y quieren saber cómo cambiamos la Constitución. Claro. O sea, ¿cuál es el procedimiento para cambiar la Constitución? Y desde tu panorama, ¿qué debería cambiar en nuestra Constitución? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. ¿Qué debería cambiar? Es difícil, porque tendría que volverme político, ya no jurídico. Pero tratamos de verlo desde la el punto de vista más Constitución, jurídico. mira, la Constitución solamente se cambiaría con una asamblea constituyente. Este poder no puede cambiar la Constitución.
para empezar. O sea, es imposible que tú cambies la Constitución. Lo que sí puedes hacer es reformar la Constitución, como se ha reformado ahora de que el presidente no puede ser reelegido inmediatamente. Por eso que Ollantumala está pensando en postular en las próximas elecciones, con Julio Guzmán y toda una gente. Entonces, ¿cómo cambias? La única forma de cambiar es con una asamblea constituyente, como hicimos con el líder del APRA, que fue presidente de la constituyente. Aya de la Torre. Aya de la Torre. Es la única manera que tú cambies la Constitución. Y dentro de la Constitución cambiarías los artículos, pero ten muy cuidado con el régimen económico, porque el régimen económico que señales en esa Constitución va a determinar el régimen político. O somos socialistas o somos republicanos. Excelente, excelente. Bueno, Jorge, agradeciéndote esta crítica constitucional, ¿no? Estos parámetros constitucionales que nos has dado y ampliamente nos has mostrado, yo quisiera darte las palabras finales, no sé, para que nos des alguna reflexión, para que nos comentes algo más y ya para terminar el programa. Sí, primero pues, hablando de la Constitución, sería bueno, dos cosas yo pido. Que haya una asamblea constituyente y se mejore la Constitución. Ese juego de sumar dos constituciones, de la 93 con la del APRA, eso no juega, porque ya estamos en otro panorama político. Segundo, que el Jurado Nacional de Justicia sea conformado de la mejor manera. Junta Nacional de Justicia. Para poder postular, pues, quiero ser fiscal superior, ¿no? Pero tiene que ser un jurado nacional. Una Junta Nacional. Una Junta Nacional de Justicia, pues, imparcial, con gente imparcial, no con miembros del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público. ¿Qué es eso? O sea, la gato el despensero, no puede ser, pues. Claro, porque es lo mismo. Estamos entrando nuevamente a lo esa mismo. conformación tiene que ser bien, ¿no? Y aprovechar estos minutos, Marcos, para mandar saludos a los alumnos de la Universidad Andina, que este 31 de marzo tenemos examen de admisión. Entonces convoco a toda la comunidad, a la población, a los alumnos, los escolares. El 31 tenemos un local nuevo que ha costado 3,5 millones. ¿Dónde está ubicado este local? Está ubicado en la avenida Dolores, cuadra 1. Y que el 31 se presenten. Los requisitos son sencillos nomás, certificado de estudio, si no tiene lo trae al MEX, copia de DNI, 100 soles, baratito nomás. Entonces, bueno, un fuerte abrazo para todos los amigos estudiantes de las diferentes escuelas de Derecho y en especial en esta oportunidad para nuestros amigos de la Universidad Andina. Néstor Cáceres. Para la Escuela de Derecho. Escuela de Derecho, todas las escuelas. Todas las escuelas de Derecho. Ahorita estamos volanteando, ¿no? Y aprovecho este medio para que la comunidad se entere que el 31 de marzo tenemos examen de admisión. 100 solcitos, nada más barato. Bueno, excelente. Mandamos un abrazo, un fuerte saludo para todos ellos. Y te comento, Jorge, sí, dentro de poco también, dentro de las ideas que estamos lanzando acá en Desde la Cátedra, vamos a lanzar un concurso de ensayos jurídicos. Ese es bueno. Entonces, ya aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos estudiantes de todas las diferentes escuelas profesionales de la ciudad, o bueno, si es que nos llegan a ver en otras partes, de que se vayan preparando. Vamos a lanzar las bases y vamos a lanzar un concurso adecuado donde se va a tratar de premiar y fortalecer lo que es el incentivo o el crecimiento de la disciplina jurídica, ¿no? Entonces van a estar atentos porque dentro de breve saldrá la convocatoria. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marcos, por haberme invitado. Siempre, y más bien te quiero comprometer para que en una nueva oportunidad vengas y nos des otra disertación sobre otro tema de tu especialidad. Encantado. A mí estas son cosas que me encantan. La parte educativa, tengo 15 años de cátedra sin ningún problema, totalmente transparente. Me consta, Jorge. Entonces, tú has trabajado conmigo en ALAS, ¿no? En esta universidad, entonces ya me conoces. Exacto. Bueno, amigos, lamentablemente se acabó nuestro programa. Tenemos que retirarnos. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Este verano recarga, acepta y triplica tus megas, pues sobrino. Que salió el gringo, el verano va a empezar con prepago chévere y él comienza a vacilar. Recargué 5 soles en la tienda de 2 días, tripliqué los megas de mi bono por 4 días. Acepta el mensaje y no dejes de bailar. Recarga el toque y empieza a chéveranear. Chévere.